Empezamos ya a las 10:20 de la mañana con el primer coloquio debate que lleva como título La economía verde en el mundo local. ¿Qué es y cómo nos afectará? El objetivo de esta sesión, de esta mesa, es ayudarnos a entender de manera práctica y sencilla conceptos como economía verde, economía sostenible, empresas verdes, transición ecológica, conceptos que oímos a diario y cada vez más, pero que sabemos que son importantes para nosotros y para el futuro, también para nuestras empresas, pero como que no acabamos de entender 100% cómo nos afecta. Así que para ayudarnos a entender mejor esa interacción con el entorno socioeconómico en el que nos podamos mover, están con nosotros esta mañana Agustín Pérez, director de la Cátedra de Nueva Transición Verde de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y su homólogo en la Universidad de Alicante, José Francisco Chofre Sirvent, que también es director de la Cátedra de Nueva Transición Verde de la UBA, como os digo. Buenos días, Agustín. Buenos días, José Francisco. Hola, buenos días a todos. Vamos a entrar en materia, si os parece bien. Y voy a empezar por el principio. Para quien no conozca exactamente qué es, en qué consiste, qué trabajo desempeña la Cátedra de Nueva Transición Verde, os lanzo esta pregunta a los dos para que nos pongáis en situación. Si quieres, Agustín, empieza tú. Muy bien. Bueno, la Cátedra Nueva Transición Verde lleva apenas, no llegamos a cumplir un primer año, que desde el pasado 14 de julio de 2020 se puso la primera piedra con una idea de conjunto, ¿no? Con la firma de un convenio entre las 5 universidades públicas valencianas. Hoy estamos mi compañero José Chofre de la Universidad de Alicante y yo de la Miguel Hernández, y la vicepresidencia segunda de la Generalitat Valenciana, para la creación de una cátedra interuniversitaria de Nueva Transición Verde. Independientemente de esta firma, el equipo de trabajo de la UMH comenzó con lo detallado en un borrador que teníamos, un tercer eje temático en la estructura de la cátedra, que era de seguimiento y evaluación de indicadores sobre la implementación eficiente de políticas públicas en transición ecológica, ¿no? La visión que nosotros teníamos de este eje gira en torno al concepto que en la empresa está muy arraigado, ¿no? Pero todavía en la administración pública falta por afinar un poquito este concepto, ¿vale? El concepto de KPI, ¿no? En sus siglas en inglés de Key Performance Indicator, ¿no? Indicador clave de rendimiento o indicador clave de actuación. Sí que la administración pública trabaja con indicadores, pero no con este concepto que va un poquito más allá, ¿no? El concepto de KPI va más allá de ese mero indicador, pues tiene diferentes objetivos. Entre ellos, pues, por ejemplo, buscar cuantificar los resultados de una determinada acción, o estrategia o actuación en función de unos objetivos predeterminados, ¿no? No es solo simplemente mostrar un número, sino ir un poquito más allá en ver esa determinada actuación estratégica, cómo han ido funcionando, ¿no? Encontrar también una relación causal entre 2 o más parámetros que permita explicar un comportamiento de alguna de ellas, o también monitorear, ¿vale?, algo a lo largo del tiempo de manera que sirva como una alerta temprana de algún suceso susceptible de cambio, sobre todo en el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Lo importante es entender que un KPI bien diseñado, formulado o definido puede ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Tanto presentes como futuras, y servir de monitorización de ellas. Por eso nosotros entendemos que un KPI es un instrumento que debe poder medirse tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Va asociado, por tanto, al dato. Hay que hacer una cultura de datos. Y bueno, no tiene sentido ser diseñado, formulado y definido si luego no puede ser desarrollado, probado o evaluado, ¿no? Entonces, siempre es necesario crear esa cultura de datos que decía ahora mismo, ¿no? Disponer de conjuntos de datos, acceso a ellos de manera estable, y que sirvan, pues, como materia prima para poder trabajar en esos correctos KPIs y cubrir objetivos de esa idea de conjunto que hemos denominado transversalidad de la transición ecológica. José Francisco, ¿cuál es la labor de la cátedra, por ejemplo? ¿Qué bueno, antes que nada, sí, buenos días. Yo quería agradecer la invitación por parte vuestra a este acto, que creo que es muy interesante, y creo que es un elemento para poner en tan poco tiempo del que disponemos, poner una semilla de crear una conciencia muy importante. Estamos en algo
que trasciende mucho más de lo que podemos imaginar. Yo creo que estamos en el cambio de un paradigma muy importante a todos los niveles. Yo creo que poner énfasis fundamentalmente en eso. Estamos en un mundo nuevo que está emergiendo y, por tanto, en ese marco es el que tenemos que movernos, con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucho tino, con muchos errores que hay que corregir al tiempo que se va avanzando. Yo creo que es importante dejarlo claro. Quería apuntar, un poco completando lo que ha contado mi compañero Agustín, que la cátedra se sustenta en 5 universidades públicas valencianas y cada una de ellas aporta una visión distinta del medio ambiente, de la transición ecológica. No todas hacemos lo mismo. Es decir, y hablo por mí fundamentalmente, la cátedra que está radicada, que es una cátedra interuniversitaria, y que está radicada en este caso en la de Alicante, tiene una visión jurídica. Lo que aportamos es un enfoque jurídico a la transición ecológica. Por tanto, cada universidad que tenemos en la Comunidad Valenciana tiene una función distinta y todas confluyen en el mismo objetivo, que es analizar críticamente la transición verde, la transición ecológica, como quiera que se llame. Pero la de Alicante, concretamente, ve ese fenómeno desde el punto de vista estrictamente jurídico, que es lo que nos corresponde a nosotros, evidentemente. Por tanto, ese es el elemento importante que yo quería resaltar. Otro elemento importante que quiero resaltar es que cuando se trata de analizar, digamos, todas las políticas públicas vinculadas a la transición verde, a la transición ecológica, tenemos que partir de 4 principios fundamentales. Yo creo que sin esos 4 principios fundamentales no podemos encajar, no podemos ahormar perfectamente la realidad ante la que nos encontramos. Un principio, lo ha comentado antes Agustín, es el principio de la transversalidad. O sea, es un enfoque transversal que tenemos que tener presente cuando tratamos aspectos de políticas públicas vinculadas a la transición verde. Otro enfoque, otro criterio importante es la perspectiva de género. No podemos evitar hacer este análisis de las políticas públicas medioambientales o como quiera que pueda llamarse sin una perspectiva de género. Y otro tercer elemento importante para situar el contexto es lo que se puede llamar una palabra un poco extraña, tal vez no sea muy adecuada gramaticalmente, la transgeneracionalidad. Es decir, que tenemos que pensar no en nuestra generación, que podemos, en fin, cometer muchos errores y estamos en una sociedad insostenible en muchos campos, sino además tenemos que ver el futuro de nuestras generaciones que tienen que venir. Por tanto, hay que pensar con esa visión del aquí y el después, el presente y el futuro. Yo creo que es importante, no se puede analizar las políticas públicas conectadas con el medio ambiente sin tener en cuenta la transversalidad, la transgeneracionalidad, la perspectiva de género y, por supuesto, y la cátedra es un ejemplo, la interdisciplinariedad. Es decir, es un análisis en el que confluyen diferentes enfoques. El enfoque, como antes he dicho, de Alicante, de la UA, es el enfoque jurídico, pero Agustín tiene otro enfoque, como antes ha apuntado, la de Valencia tiene otro enfoque, la de Castellón otro enfoque y la Politécnica de Valencia tiene otro enfoque. Por lo tanto, todos confluimos y es un ejemplo de la interdisciplinaridad al que antes me refería. Por tanto, yo creo que es muy importante tener claro esto. Y tener claro, insisto, lo que antes apuntaba, el cambio de paradigma en el que nos encontramos. Yo citaré una cosa para que ya dar la palabra a la moderadora, pues si quiere avanzar en el análisis. Hay un dato importante, parece un dato trágico, pero es un informe de la ONU, no es un informe de cualquier analista voluntarioso de cualquier país del mundo. Es un informe de la ONU reciente, el informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en el que dice, y esto corrobora lo que antes decía yo, de que estamos en un cambio de paradigma, pero en muchos campos, no únicamente abarca el cambio climático, que es aquí lo que nos trae evidentemente, sino el cambio de valores en el mundo. Y entonces esto no es más que un eslabón en la cadena del mundo en que estamos ahora construyendo, cuyo futuro es muy incierto. Los cambios son muy acelerados, no tenemos la capacidad de comprenderlos, de analizarlos, de asimilarlos. Y en ese mundo, como estoy diciendo, este informe de la ONU dice literalmente que todo apunta que en el año 2100 la vida tal y como la conocemos en el planeta habrá cambiado radicalmente.
a causa, como ya podéis todos imaginaros, a causa del aumento de la temperatura global, el aumento del nivel del mar y el deshielo de los polos. Eso, que ahora estamos viéndolo como imágenes muy atractivas en la televisión, cuando el polo, los polos se van, con los icebergs se van absolutamente procediendo a un deshielo, esto, según la ONU, insisto, pues esto apunta a un mundo muy radicalmente distinto. Por tanto, lo del cambio de paradigma no es un término al uso, no es un término convencional, es un término que tiene una contundencia y un fondo muy importante, sin el cual no podemos entender la realidad. Y por tanto, esa es un poco mi primera reflexión que quería apuntaros. Me parece muy interesante y ya me está dando miedito, José Francisco, pero vamos a avanzar porque yo me he empeñado en que, además de miedo, tengamos esperanza y acabemos esta mañana con conclusiones válidas que poder aplicar desde ya. La mayoría de la gente que está inscrita, la mayoría de la gente que nos está escuchando en esta mañana son emprendedores, son responsables, trabajan en pymes, micropymes de la comunidad y para ellos me gustaría que nos ayudarais a entender, por ejemplo, que este cambio de paradigma, esta transición verde, por llamarla de alguna manera, ¿cómo les puede afectar? O sea, ¿qué puede hacer la empresa para ser más sostenible? ¿Cómo le afecta este nuevo mundo que decía José Francisco en su día a día? Agustín. Claro, mira, si lo vemos desde un punto de vista de pregunta y respuesta, podríamos decir que el cambio climático es la pregunta a la que la transición ecológica puede considerarse su respuesta, ¿no? El problema que tenemos todos, particulares y empresas, frente al cambio climático se ha de averiguar y evaluar si la solución que estamos dando es correcta, ¿no? O todo lo correcta que debería de ser, ¿no? Caben preguntas como si estamos aplicando correctamente la respuesta a la pregunta cambio climático que yo estaba diciendo. Si estamos dando una correcta solución o cabe esperar alguna que optimice todo lo que estamos haciendo. En definitiva, lo que buscamos es averiguar si estamos en el buen camino, si esta respuesta además es coordinada en todos los agentes, ¿no? Y claro, el mundo empresarial es fundamental a lo que tú decías, ¿no? La respuesta no puede ser una solución sectorial, no puede ser vista desde un único punto, porque es algo que lo impregna todo, ¿no? La gobernanza tiene que evitar que sea algo sectorial, ¿no? Pero tampoco puede caer en intentar abarcar y atacar el problema desde múltiples soluciones aisladas, islas, ¿no? Pues no deja de ser la aplicación de varias soluciones sectoriales a un problema, ¿no? En este sentido, la transversalidad que decíamos antes, que comentaba José, la transversalidad de la transición ecológica viene a crear esa idea de conjunto, ¿no? Que ya también mencionaba antes, a la hora de abordar el problema, evitándose así múltiples soluciones únicas, ¿no? Entonces, todo debe de confluir. El reto es organizarlo todo de manera coordinada, con ese fin de conseguir una completa integración, ¿no? Francisco, ¿tú qué piensas? Bueno, bueno, coincido evidentemente con lo que comentaba Agustín, no podía ser de otra manera, pero creo que la respuesta, la respuesta a la pregunta que planteabas, eres Gemma, ¿verdad? Sí, Gemma. Gemma, sí. Sí, la respuesta a tu pregunta genérica yo creo que en parte viene en la ley recién aprobada. La ley del cambio climático, aprobada a finales del mes de mayo, yo creo que es una ley muy importante. Es una ley muy importante que aún hay que analizarla, en fin, pero es una ley muy importante que aporta elementos muy significativos. Yo quería apuntar en la línea, antes de comentar un poco la ley muy por encima, porque en fin, tampoco tenemos demasiado tiempo, en relación con lo que antes comentaba Agustín, yo creo que cuando hablamos del cambio climático, cuando hablamos de la transición verde, estamos implicados todos. Los gobiernos, los poderes para entendernos, ahora poderes, parlamento, gobierno, los ciudadanos en nuestra labor diaria, por ejemplo, el reciclaje correspondiente, y por supuesto los empresarios. Es decir, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y por tanto, yo os voy a poner un ejemplo evidentemente de una multinacional, no hable al emprendedor, pero sí que
puede aportar significativos. Recientemente, el mes pasado, creo recordar, un juez, un tribunal de Holanda, un tribunal holandés, condenó a la compañía petrolera, no a cualquier compañía, a la compañía petrolera Shell, la condenó, o le obligó, mejor dicho, sentenció, reducir las emisiones en el 45% desde 2019. O sea, mucho más de lo que ella tenía previsto hacer. Un tribunal impone eso, esa obligación de reducción de contaminantes en el 45% cuando ella tenía vista o tenía puesta la vista en el 2050. Le obligó, por las razones, yo la sentencia evidentemente no la he leído, tengo referencias de diferentes fuentes, pone que adelantar lo que tenga que adelantar para que la reducción sea en el año 2030 el 45%. Esto es un dato muy significativo, muy importante, porque pone en cuestión o pone en valor dos elementos muy importantes. Uno, que cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un fenómeno global, algo obvio, pero que hay que tenerlo en cuenta. No es un fenómeno que ocurre aquí en Alicante, ocurre en Elche, no, es un fenómeno de una entidad global. Y la respuesta ha de ser una respuesta global. Una cosa. Y la segunda cosa muy importante, que es uno de los elementos sobre los que se fundamenta la sentencia del tribunal holandés, es precisamente que los derechos humanos tienen un carácter universal. Por tanto, los dos elementos de humanos vinculado a la transición verde, fijaros bien lo importante de lo que estamos diciendo, y vinculados a ese enfoque global del cambio climático, llevó al tribunal a sentenciar en los términos que estamos apuntando. Por tanto, siendo más exigente el tribunal que el propio gobierno holandés. Por tanto, lo que quiero poner de manifiesto es que es muy importante la labor que ejercen, digamos, mucho más de lo que podemos imaginar los tribunales de justicia. Y algo significativo y en conexión con lo que tú, Gemma, planteabas con los empresarios, descendiendo un poquito a la realidad más concreta y comentando un aspecto muy importante de la ley de cambio climático aprobada recientemente en España. Es importante, la ley es muy oportuna, pero hay un aspecto que tiene una carencia muy importante la ley. La ley de cambio climático es significativa, aborda problemas importantes, es técnicamente bastante bien redactada, pero tiene dos carencias muy importantes. Desde mi punto de vista, tiene dos carencias muy importantes. Una, relativa a la fiscalidad ambiental, no dice nada prácticamente sobre el tema de impuestos vinculados a la transición verde, hace caso omiso. Esto se puede explicar, esa omisión en la ley se puede explicar porque el sistema impositivo español tiene diversos niveles, general, autonómico, local, y tocar una pieza es complicado y hay que hacerlo en otro ámbito, a otro nivel. Y la segunda cuestión importante que también omite la ley es que precisamente ha dejado pasar la oportunidad de una palanca fundamental en la transición energética, que es la responsabilidad corporativa de las empresas. Eso es muy importante y eso no se dice nada en la ley. No se dice nada sobre la responsabilidad corporativa de las empresas. Pues me quedan 2 minutos para acabar el tiempo de la mesa. No sabes la rabia que me da porque yo me tiraría 2 horas siempre con cada uno de vosotros. Lo siento. Me parece súper interesante esta última aportación que has dicho. Y para estos 2 minutos que quedan, me gustaría que, a modo de resumen, no sé si es posible hacerlo, pero no quiero que se quede nada sin decir. Entonces, como si fuera un cierre por vuestra parte, algo importantísimo que como sociedad, como empresarios en este caso, porque es en el foro en el que nos encontramos esta mañana, tenemos que tener en cuenta para esa transversalidad, para esa acción global en la que coincidís los dos, que es fundamental que llevemos a cabo para conseguir la sostenibilidad. Agustín. Sí, bueno, pues fíjate, para que no se quede nada, yo solamente quiero cerrar así con un dato un poquito objetivo, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo en los mecanismos
estos que ahora están de moda, Unión Europea, ¿no? Las guías técnicas de principios, de mecanismos de recuperación y resiliencia, hay una cosita muy curiosa, ¿no? Que establece el principio de no causar un perjuicio significativo, ¿no? Lo que denominan el DSNH, do not significant harm. Fíjate que desde mi punto de vista se queda muy corto. Se queda muy corto porque si nos vamos ahora mismo, por poner un dato, ¿no? Si nos vamos ahora mismo a demanda eléctrica, de energía eléctrica, datos reales, ahora mismo, fíjate que apenas un 30%, en estos momentos, justamente en estos momentos, estoy abriendo la pantalla, tenemos solamente un 38% de renovables funcionando. Es decir, que el otro 62% no lo son, no son renovables. Es decir, es algo que está emitiendo, parte de CO2, está emitiendo hacia afuera, ¿no? Quiero decir que todavía tenemos mucho por hacer. Lo que comentaba José de la Ley de Cambio Climático establece nada más y nada menos que España debe de reducir un 23% las emisiones de gases. Y eso para 2030, es decir, dentro de apenas 8 años y medio. Casi nada, teniendo en cuenta que fíjate que en renovables, en Red Eléctrica Española tenemos nada más eso. Bueno, solamente dejar ese dato ahí y no quiero consumir más tiempo. Gracias, Agustín. José Francisco, muy brevemente. No, simplemente como síntesis, manifestar, no quiero acabar de manera ceniza, pero ciertamente todo esto que estamos comentando radica en un cambio de conciencia a todos los niveles. Y entonces eso se me hace difícil porque supone cambiar muchos hábitos de vida que están profundamente arraigados. Cuando viene una crisis como el coronavirus, ocurre de hoy a mañana, pero esto no es de hoy a mañana. Esto no es de hoy a mañana y al final será una catástrofe si no lo modificamos. Pero como el peligro no lo tenemos delante, como el coronavirus no lo tenemos delante, esa falta de conciencia es el peligro que tenemos que tener. Porque eso puede desencadenar poco a poco, porque el peligro no lo vemos, no lo visualizamos como hemos visualizado el coronavirus. Y ese es un poco mi profundo escepticismo ante este cambio que estamos apuntando. Y una gran realidad, así es el ser humano. Gracias a los dos, disculpad la brevedad, gracias por vuestras aportaciones y por esa primera reflexión que dejo encima de la mesa, ese cambio de paradigma, este cambio de mentalidad necesario y esa transversalidad o esa acción global. Gracias, Agustín, gracias, José Francisco, un placer. A vosotros por la invitación. Acompañarnos y podéis el resto de la mañana. Un placer.